Yo no sé para cuántos, pero para mí este ayuno fue benéfico, porque además de Dios hablarme, de Dios llenarme, después de los 30 ya hay un momento donde uno se preocupa más por su cuidado. ¿Cuántos treintones para arriba dicen amén, pastor? Ya uno tiene que andar pendiente de la barba, que quede bien afiladita. No es por moda, sino es para bajar los cachetes, para que la cara se le vea a uno más delgada. Y después de los 30 claramente tuvimos que empezar a modificar nuestra alimentación. En la adolescencia uno comía tapas de gaseosa, papel higiénico, frijoles a las 3 de la mañana con chocolatina Jet y un vaso de leche. Y a uno no le pasaba nada, ¿no? Y además uno no engordaba jamás. ¿Cuántos recuerdan el cuerpo que tenían en el colegio? Ahora, ¿cuántos lo recuerdan con nostalgia? Uno dice, ¿qué pasó? Y fue muy benéfico porque como que te obliga, además de cuidar tu espíritu, cuidar tu alimentación, porque después de los 30 ya uno se tiene que cuidar de todo. Ya ni siquiera uno no come en la noche, sino uno si come algo a las 4 de la tarde ya le cae mal. Que cuídese de los lácteos, de los granos, que libre de gluten, que arroz integral, y uno no baja ni un kilo. Y todo le cae pedazos, no, que nada de leche, mejor dicho, que agüita, que las frutas. Y uno se empieza a cuidar por miedo a. Los que ya somos casados, además de cuidar nuestro cuerpo, nos cuidamos por miedo a dañar e irrumpir el lecho matrimonial en la madrugada, ¿no? Aunque eso sería una buena prueba de amor. Porque tenemos muchos miedos, porque en algún momento vamos y nos dan el diagnóstico y le dicen, no, usted ya está fregado el colon, usted ya no está funcionando bien, es que usted ya tiene como el azúcar alta, y uno, ay Dios mío, y le está fallando la vista. Pero la verdad fue benéfico. Yo dormí mejor, yo hice el ayuno de Daniel, dormía mejor, me sentía más lúcido en el día. Y esto porque tenemos que estar afilados, porque después de un momento en tu vida, después de ciertas circunstancias, tú debes ser muy fiel, enfático y radical en evitar ciertas cosas, porque temes o tememos a problemas, luchas, dificultades. Y sabes, preparando este mensaje, preparando lo que iba a ser afilados todas estas 2 semanas, encontré que en muchas ocasiones hay oraciones en el Antiguo Testamento levantadas por el rey David, por Moisés, por Samuel, por Saúl, por todos estos grandes personajes de guerra, y encontré algo muy plural en todas sus oraciones, y era que le decían, Señor, ven a nuestro rescate, y enfatizaban lo siguiente, con tu espada afilada. Y si no me cree, búsquelo. Son un montón de versículos donde ellos oran y dice, Dios, ven a nuestro rescate, ven a nuestro auxilio. Trae tu espada afilada. Con tu espada afilada, ayúdanos. Ven y destruye a nuestros enemigos con el filo de tu espada. Había un énfasis puntual, había un énfasis en que habían algo específico que ellos le pedían a Dios que trajera para evitar un daño, para evitar un perjuicio, para evitar una derrota, porque tenían miedo a. Y entendí, y yo investigué un poco por qué era tan enfática esta oración, por qué el tema del filo, por qué le decían a Dios, ven con tu espada y acaba todo el mundo. ¿Acaso no se supone que una buena espada debe tener un buen filo? Cocineros o chefs o mamás o papás que son buenos cocineros, ¿acaso un buen cuchillo no debe tener, o no se supone que debe tener un buen filo? ¿Cierto? De hecho, creo que no hay nada peor. Hay mamás que son
que son psicorrígidas con el filo del cuchillo. Todos los días le sacan filo al cuchillo, es más, se cortan todo el tiempo. Y dejan esos cuchillos que uno lo pasa un pedazo de carne, pasas algún vegetal y lo cortas y... Y cuando hablo con los expertos de cocina dicen que no hay nada peor que un cuchillo con un mal filo. ¿Acaso no se supone que una espada de guerra debería venir con un filo implacable? No el filo que tenemos ahora, ¿no? ¿No se supone que una espada de guerra no viene con un filo tajante? Así como no se supone que un buen cuchillo de cocina viene con un filo tajante. Así como no se supone que la cuchilla del barbero que tenemos abajo está afilada para que no nos duela, para que no nos corta. Y no entendía por qué esta oración. Y Dios me llevó a lo siguiente, que es muy interesante, y es la revelación del Espíritu Santo para esta mañana, para tu vida. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel 13, 15 al 22. Primera de Samuel 13, versículos 15 al 22. Si no tienes tu Biblia, puedes descargarla en tu celular, y si no lo alcanzas a hacer en este momento, en las pantallas va a estar también todo este relato. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 15 al 22. Escucha el título de esto. Dice: desventaja militar de Israel. Desventaja militar de Israel. Ten eso en memoria. Dice lo siguiente: después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Giubea, y en la tierra de Benjamín, cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Después de ser un ejército numeroso que iba a enfrentar a otro ejército numeroso, le dio por contar y su ejército estaba reducido a 600 hombres. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. 3 grupos fueron a atacar al pueblo de Dios. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente a Bet Jorón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Sebión, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, escucha esto: cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, sus picos, sus hachas y sus hoces, tenían que llevarlo a un herrero filisteo. Lo que cobraba era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer una punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Yo no sé si alguien entendió lo que les estoy queriendo decir en esta mañana. ¿Alguien entendió? ¿Alguien va captando esto? Ellos oraban: Dios, ven con tu espada afilada, ven con tu espada cortante, ven con el filo de tu espada. Porque habían sido retirados todos los herreros que tenían las herramientas para afilar las espadas del pueblo de Dios, para afilar todas las herramientas que tenían algún tipo. Porque los filisteos tenían miedo que el pueblo de Dios se armara y saliera con sus espadas afiladas a la batalla. Entonces, cada vez que ellos querían medianamente afilar algunas de sus armas, de sus espadas, tenían que ir clandestinamente, tenían que ir en el secreto a un herrero del ejército enemigo y pagarle una cosa ridícula.
pagarle unas cifras exorbitantes para que apenas les afilara unos elementos pobres, vagos para la batalla, pero ni siquiera les alcanzaba para afilar las espadas y las lanzas. Y sabes, esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Y por eso el pueblo de Israel, Dios, ven con tu espada afilada. Porque cuando ellos salían a la batalla, cuando ellos iban a enfrentar su vida, cuando tú sales a enfrentar tus situaciones, cuando tú vas a empezar a enfrentar tu 2019, tus decisiones, tus sueños, muchas veces estás atravesando de esta batalla, esta guerra, sin tu espada afilada. Y por eso tenemos que clamar: Dios, ven con tu espada afilada y ayúdame. ¿Qué aprendí de este versículo? ¿Qué aprendí de esta historia? ¿Qué quiero que aprendas de esta historia? ¿Qué quiero que aprendas de estos 7 días de afilados? Lo primero, tu enemigo va a evitar que afiles tu hacha. Dile al de al lado: tu enemigo va a evitar que afiles tu hacha. La primera parte de la historia o el relato que les estoy contando es que los filisteos no permitían, tenían todo un esquema, tenían monopolizado todo el esquema militar, y era una forma de debilitar a sus enemigos. No era atacándolos directamente, sino era haciendo que su poder ofensivo perdiera eficacia. El enemigo a toda costa va a evitar que tú tengas tiempos como los que acabamos de pasar. El enemigo muy intencionalmente quiere evitar que tú vayas a él de rodillas y le clames y le digas: Señor, ayúdame. Siempre en tu vida va a aparecer algo disfrazado para evitarte acercar a Dios. Sabes, hoy por hoy el enemigo no te va a aparecer con cachos, colas, tridente, lengua llena de punticos, piel de culebra. Porque obviamente si algo así se nos apareciera en la vida, saldríamos despavoridos corriendo. Pero el enemigo todo el tiempo te va a poner cosas para evitarte acercar a Dios, para evitarte ir a tu herrero celestial y decirle: Señor, mi vida está gastada, mi filo está gastado, ayúdame. Hay un término que se llama placer culposo. ¿Alguien lo conoce? O guilty pleasure. Esos placeres que tú los tienes como escondidos, porque si los dijeras públicamente, qué vergüenza. Porque qué oso decir que a mí me gusta eso. Qué oso decir que a mí me gusta ese tipo. Y en estos 7 días de ayuno, fuimos víctimas, y en especial mi esposa, de un placer culposo. Ella tiene un placer culposo, y hoy la voy a evidenciar acá, que le gustan los desayunos de barrio. Esos desayunitos que son como huevo con arrocito, caldo de costilla con cilantro, cebolla, chocolatico, pan rollo y vaso de jugo de naranja. Eso es desayuno de barrio, ¿sí o no? Y se consigue como entre 3,500 y 5,500 pesos. Ese es el más rico. Y lo mejor es cuando revuelven el huevito con el arroz y lo dejan tostadito, ¿no? Y siempre veníamos a la iglesia a estar acá. Nosotros venimos todos los días a reunirnos con las personas, a pensar, a diseñar, a orar. Y justo el establecimiento de al lado es un restaurantico de barrio. Y sacan un cartel que dice: rico desayuno casero, huevos al gusto, caldo de costilla, tamal, pan, chocolate. Eso es un placer culposo, ¿no? ¿Quién diría públicamente: no, me gusta el desayuno de barrio? No diría: no, yo voy a la Bagatel, yo voy a... Y sabes, todos los días detrás de eso
Yo no sé si tú lo sabes, y no hay nada de malo en comer, pero hay circunstancias en tu vida que se van a disfrazar de piedad, que se van a disfrazar de gusto, que se van a disfrazar de placer, que se van a disfrazar de bondad, que se van a disfrazar inclusive de algo que a tus ojos pareciera espiritual. Pero son estrategias de tu enemigo para evitarte acercar a Dios. Son estrategias de tu enemigo para hacerte tropezar y fallar en tu caminar con Dios. La Biblia dice que tus enemigos no solamente son cosas súper espirituales, claramente vienen cosas del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas, pero sabes también la Biblia que nos dice que nuestros enemigos son nuestros deseos y son el mundo. Y yo creo hoy fielmente que ese es uno de los principales enemigos del cristiano. Todo lo que entra por sus ojos, todo lo que entra por sus sentidos, y todo lo que un sistema de una sociedad corrupta, todo lo que un sistema de un ejército enemigo te propone para que tú vayas allá y caigas, o para empezarte a debilitar y destruir. ¿Están conmigo? Ojo a esto, estos enemigos no te destruyen de una, no vienen a atacarte. Las cosas en tu vida no pasan porque sí. Ay, pastor, no sé, no me di cuenta. Todo fue tan rápido. No sabes qué pasa. El enemigo empieza a debilitarte. El enemigo empieza a hacer que tu filo se empiece a gastar. El enemigo empieza a hacer que tú poco a poco vayas cerrando tu Biblia, que poco a poco vayas opacando tu fe, que poco a poco vayas cerrando tus labios y no tengas una relación con Dios. Cosa que cuando llegue el ataque, tú estás totalmente desprotegido, estás totalmente débil. Tus armas ya no son eficaces. ¿Sabes cómo comienza? Con tus ocupaciones. A veces no es nada tan trascendental. A veces es que este mundo nos pone un sistema de vida que estamos tan ocupados. ¿Cuántas personas tan ocupadas hay aquí conmigo en esta mañana? Estamos tan ocupados que no hay espacio, que no hay tiempo. Hay una metáfora de un labrador que era muy eficaz y talaba en un día 18 árboles. Luego al siguiente día taló 15, al siguiente 10, al siguiente 4, al siguiente 2, y luego no podía talar ninguno. Y llega el dueño del arado, el lugar donde estaban, del bosque donde estaban todos los árboles, y le dice: déjame ver tu hacha. ¿Sabes por qué no has podido seguir talando? Y le dice: no lo sé, yo soy el mejor labrador de la tierra. Porque no has afilado tu hacha. Y le pregunta: ¿por qué no has afilado tu hacha? Y le dijo: porque he estado tan ocupado talando que se me ha olvidado afilarla. A veces estamos tan ocupados tapando los huecos de esta vida, apagando los incendios, sustentando, sobrellevando la vida, que se nos olvida afilar el hacha que Dios nos dio para derrumbar todos los criterios, conceptos, pensamientos que nuestro enemigo tiene acá. Él va a poner calamidades, inconvenientes de último minuto. Es más, hay algo general, y es que cuando más peleamos en casa, cuando más problemas hay, justo cuando el niño se enferma, yo me enfermo, algo pasa, es el domingo antes de venir a la iglesia. Casi siempre es cuando las familias más se discuten, casi siempre es cuando pasamos mala noche, casi siempre es la mañana cuando pasa algo. ¿Cuántos dicen amén? El negocio del enemigo es llevarte a que solo adores a Dios en los momentos que todo está bien. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Dios, gracias porque me salió el trabajo. Dios, gracias y te amo y te adoro porque sanaste a mi familiar. Dios, gracias porque llegó la provisión. Dios, gracias porque trajiste felicidad a mi vida. Porque Él sabe que si alabas a Dios desde tu dolor, su gloria y su poder será manifiesto a tu favor. Si tú alabas a Dios desde tu necesidad, si tú levantas tus brazos en medio de la calamidad, la lucha, el problema, y dices: Señor, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo vas a solucionar esto, solo sé que te amo y te adoro y eres todo lo que necesito. Por eso, mantengámonos firmes en nuestros momentos de dolor,
Pues nuestros momentos más difíciles, escucha esto, serán los momentos que darán preámbulo a tus momentos más gloriosos. Nuestros momentos más difíciles serán el preámbulo a nuestros momentos más gloriosos. El enemigo es incansable, es persistente en su afán de evitar tu bendición. Y él va a poner estrategias en marcha. Pero escucha esto, sus estrategias tienen que ver con manipular las circunstancias y manipular nuestras emociones. Por eso, abre tus ojos para evitar que tu hacha pierda el filo. Segundo, esta historia dice que ellos hacían esto porque tenían miedo, porque sabían que el ejército de Dios, cuando afilara sus hachas, era un ejército veloz, era un ejército aguerrido. Por eso el segundo punto dice: tu enemigo tiene miedo a que afiles tu hacha. Dile al de al lado: tu enemigo tiene miedo a que afiles tu hacha. Y esto me acuerda de un juego que yo jugaba de niño que se llamaba el rejo quemado. Eso es muy vintage. Resulta que alguien clandestinamente le sacaba la correa a papá, el cinturón a papá. Esos cinturones de cuero que el papá de uno era orgulloso porque tenía cinturón de cuero. Y uno se lo sacaba clandestinamente y con un grupo de amigos había un designado, mientras los demás no veían, de enrollar el cinturón y esconderlo en algún lugar. Y cuando él decía listo, salíamos todos a buscar el rejo o la correa o el cinturón. Y la persona que lo escondió comenzaba a indicarlo, decirle a uno qué tan cerca o lejos estaba del lugar, diciendo lo siguiente: frío. Cuando de momento decía tibio, a uno le entraba pánico. Uno comenzaba a sudar frío, porque resulta que el juego es un poco traumático. El juego concluye en que el que encuentre la correa sale a darle a todos los demás como si no hubiera mañana. Entonces tibio. Entonces ya la persona a la que le dijeron tibio, los demás nos empezamos a retraer. Y cuando dice caliente, todos salimos a correr, porque él sale desesperado a desquitarse por todos los correazos que su papá y mamá le dio con sus compañeros de barrio, de colegio. Y no hay nada más peligroso que un cristiano que busque a Dios. No hay nada más peligroso que un cristiano que encuentre a Dios. ¿Y sabes cuál es la estrategia y el temor del enemigo? Que tú estés toda la vida en frío. Pero cuando él se da cuenta que te estás acercando a su presencia, que tú estás decidiendo modificar tu vida, que tú estás decidiendo deshacerte de las cosas que se destruyen, él comienza tibio. Y cuando ya tú agarras el poder de Dios en tus manos, el enemigo sale corriendo, porque tú sabes que vas a salir a darle, así como él te dio por mucho tiempo, y lo vas a acabar y lo vas a destruir. Cuando estás en una desventaja como la que tenían los israelitas, ¿cómo puedes esperar derrotar a tus enemigos? Eran 600, ¿se acuerdan? Y aproximadamente el ejército filisteo llegaba a los 10,000. Y ellos eran 600. Y a eso súmale que sus espadas, sus arcos no tenían filo. ¿Cómo rayos iban a hacer esto? ¿Cómo tú vas a lograr esas batallas que en tus ojos son imposibles? ¿Cómo vas a completar esa cifra? ¿Cómo vas a lograr que esa puerta se abra? ¿Cómo vas a iniciar ese emprendimiento? ¿Cómo se va a dar ese sueño que tengo? ¿Cómo se va a solucionar ese problema familiar? ¿Cómo se va a reparar esa relación? ¿Cómo va a ser sanado mi cuerpo? Cuando no tienes más opción, cuando no hay más
expectativa, perspectiva, una estadística favorable, es cuando entiendes que solo con la ayuda de Dios tú vencerás. Y esta fue la enseñanza para el pueblo de Israel, porque dice la Biblia: no es con ejércitos, no es con espada, no es con carros, sino es por su Santo Espíritu. Cuando llegas a ese punto es cuando por fin entiendo: Dios, esto es solo con tu poder, esto es solo con tu fuerza. Y es en ese momento, y fueron en estos 7 días y tal vez de aquí en adelante, cuando tomas conciencia que la verdadera fuente de tu poder, y dices: vamos en el nombre de Dios, es cuando sabes que no hay nada más sino tú, Dios. Y por eso el enemigo tiene miedo, porque cuando Dios entra en la escena de tu batalla, que se tenga todo el mundo, que se tenga la enfermedad, que se tenga la crisis, que se tenga el dolor, que se tenga la adversidad, porque Dios viene con su espada afilada a destruir. Por eso, cuando pienses que no tienes nada, recuerda que en Dios lo tienes todo. Vuelvo a decir: cuando pienses que no tienes nada, recuerda que en Dios lo tienes todo. Cierro con este tercer punto: ya no tienes que pagar un alto precio. Dile al de al lado: ya no tienes que pagar un alto precio. ¿Sabes? Pagaban la cantidad de plata que menciona ahí, dice gramos. Son unas cifras que a veces no le ponemos tanta relevancia a leer la Biblia, pero era un montón. Y ni siquiera les alcanzaba para afilar sus espadas y sus lanzas. Apenas les afilaban unas hoces, que son como unas cositas así, unas hachas y algo para arar la tierra. Y eran muchos gramos de plata. Ya no tienes que clamar desesperadamente como lo hizo David, Moisés, Jonatán: Dios, por favor, ven con una espada afilada. Porque acá de 600 solo 2 tienen la espada afilada, y allá 10,000 tienen la espada afilada. Ese precio fue pagado por Jesús con su muerte. Él te dio acceso diario e ilimitado a Dios como tu fuente de poder. Ya no tienes que pagar suplicios, ya no hay que darse golpes de pecho, ya no hay que hacer un montón de cosas, ya no tienes que pagar dinero, ya no tienes que pagar cárcel. Tienes a Dios todos los días ilimitadamente en tu habitación, en tu casa. Sabes, Dios no es exclusivo de una iglesia. Dios es exclusivo de sus hijos, y sus hijos son el reflejo de Dios en cualquier lugar. Así que en cualquier lugar tú puedes abrir tus labios, en cualquier lugar tú puedes ir a la presencia de Dios: Dios, necesito tu poder, necesito tu poder. Sabes, la espiritualidad o una persona espiritual ya no se mide por lo que hace o el que más hace, sino el que más es. Ser espiritual ya no es el que más hace, sino el que más es. Ya no es que tantas palabras, que tanto tiempo, sino el que más es. El que es más fuerte, el que es más humilde, el que perdona más pronto, el que ayuda más fácil, el que reconcilia, el que se alegra más pronto. Por eso te digo, y cierro con esto: con Dios podemos alcanzarlo todo. Con Dios hacemos lo imposible posible. Con Dios lograremos nuestros sueños. Con Dios nuestros enemigos caerán. Con Dios siempre ganas. Con Dios siempre ganarás. Por eso afila tu hacha. Por eso no permitas que el enemigo evite que afiles tu hacha, porque él tiene miedo. Sabes, él tiene en la mente lo que va a pasar cuando terminemos esta reunión. No vas a ir a salir a comer una bandeja paisa, él no tiene miedo de eso. Él tiene miedo que se levantan cientos de personas de una congregación listos para la guerra, que no se van a acobardar,
ante las dificultades y van a enfrentar a sus enemigos en la cara y le van a decir: estamos listos, yo vengo afilado, yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo lleno de poder, así que quítate, porque voy rumbo a mi victoria, voy rumbo a mi respuesta, voy rumbo a mi sueño, voy rumbo a mi milagro. Y eso es lo que Dios deparó para